Durante más de 2 siglos, la gente creyó que los secretos de Oak Island estaban enterrados exactamente donde decían que estarían los mapas antiguos. Cada expedición, cada núcleo de perforación, cada teoría apuntaba a la misma estrecha franja de tierra. Y sin embargo, el descubrimiento que puede cambiarlo todo comenzó en un lugar que ya nadie consideraba importante. No había ninguna gran estrategia detrás de esto, ninguna evidencia nueva, ningún avance brillante. Simplemente se había reasignado una máquina para ese día porque se retrasó otra operación, un ajuste ordinario, de esos que nadie recuerda después. Pero solo 12 minutos después de que comenzara la excavación, el operador sintió que el cucharón golpeaba algo debajo del suelo que inmediatamente le pareció mal. No piedra, no escombros, algo elaborado, algo intencional. Apagó el motor sin decir una palabra y descendió al polvo mirando una madera que no debería haber estado allí. Después de años trabajando en Oak Island, comprendió la diferencia entre naturaleza y diseño. Esto no fue aleatorio. Alguien lo había colocado allí hace mucho tiempo y lo había escondido bien. Esa llamada de radio cambió la atmósfera en toda la isla casi instantáneamente. En cuestión de horas, lo que había comenzado como un retraso rutinario se convirtió en el centro de la investigación más intensa que Oak Island había visto en décadas. Debajo de esa sección de terreno ignorada, el equipo descubrió evidencia que apuntaba hacia una cámara subterránea oculta sellada durante siglos. Y lo que más inquietó a los investigadores no fue solo la cámara en sí, sino lo que parecía estar conectado a ella. Ciertas marcas y alineamientos estructurales insinuaban conocimientos mucho más allá de la simple ingeniería, referencias que algunos creían que estaban ligadas a la astronomía y la geometría sagrada, ideas rara vez asociadas con la historia aceptada de la isla. Lo extraño es que esta zona ya había sido examinada 2 veces durante los últimos 10 años. En ambas ocasiones, los investigadores obtuvieron resultados no concluyentes. No hay pruebas suficientes para seguir investigando. No basta con abandonarlo para siempre. Así que el sitio permaneció intacto durante 7 largos años, silenciosamente marcado en mapas antiguos como una zona de baja prioridad, mientras la atención se desplazaba a otra parte. Oak Island cubre menos de 140 acres, y después de 228 años de búsqueda, la mayoría de la gente asumió que no había sorpresas escondidas debajo. Pero la verdad más profunda puede haber sido mucho más simple. Todos habían pasado generaciones mirando exactamente hacia donde se esperaba que miraran. Si bien las teorías se centraban en el lado este, cerca del Money Pit original, algo más permanecía silencioso bajo tierra, ignorado no porque fuera invisible, sino porque nadie creía que la respuesta pudiera existir fuera de la narrativa establecida. Y cuando la retroexcavadora finalmente sacó el objeto a la luz del día, no se parecía en nada a un tesoro. Madera recién envejecida, recubierta de barro y agua de mar. Sin embargo, en el momento en que ojos experimentados lo vieron, el estado de ánimo cambió inmediatamente. Porque en Oak Island, la madera por sí sola no significa nada, a menos que aparezca en un lugar donde no debería existir ninguna estructura natural, y enterrados bajo ese pedazo de tierra olvidado. Los investigadores comenzaban a darse cuenta de que podrían haber descubierto algo capaz de reescribir todo el misterio de la isla. A primera vista parecía nada más que otra madera extraída del suelo, y en Oak Island eso no significaba nada inusual. Durante generaciones, los equipos de búsqueda habían descubierto madera vieja enterrada debajo de la isla, gran parte de ella relacionada con excavaciones anteriores o pozos colapsados de búsquedas anteriores del tesoro. Pero en el momento en que el operador examinó esta pieza más de cerca, entendió por qué este momento se sentía diferente. La madera procedía de casi 10 metros bajo la superficie, a una profundidad mayor que cualquier trabajo reciente en esa zona específica. Y sin embargo, a pesar de décadas enterrada bajo tierra húmeda y agua de mar, la madera permaneció inquietantemente sólida, sin podredumbre, sin ablandamiento. No hay señales de la decadencia que debería haberlo consumido hace mucho tiempo. Parecía protegida, sellada lejos de la isla misma. Luego vino el detalle que cambió el tono por completo: los cortes a lo largo de su superficie. Bordes afilados, ángulos deliberados,
marcas dejadas por las herramientas, no por la naturaleza. De pie junto a la máquina silenciosa, el operador se dio cuenta de que no estaba mirando los escombros de alguna excavación olvidada. Estaba mirando parte de una estructura, algo diseñado para permanecer oculto. La transmisión de radio que siguió desencadenó 6 horas seguidas de caos controlado. Los equipos empezaron a llegar casi de inmediato, pero el ambiente no era de entusiasmo. Era tensión, del tipo que se instala cuando la teoría de repente se convierte en realidad. Al cabo de 20 minutos, el supervisor del sitio estaba allí. Un arqueólogo llegó poco después mientras cámaras, equipos de medición y kits de muestreo de sedimentos eran colocados rápidamente en sus posiciones antes de que gran parte de la tripulación entendiera completamente lo que se había descubierto. De repente, procedimientos ensayados durante años se desarrollaron en tiempo real. Sin embargo, nadie había imaginado que el avance se produciría aquí, en una sección abandonada de Oak Island que había permanecido intacta durante 7 años, después de que investigaciones anteriores solo arrojaran resultados inciertos. Aún así, la pregunta más importante seguía sin respuesta. ¿Cómo se abre algo que puede haber permanecido sellado durante más de 2 siglos sin destruir lo que sobrevivió en su interior? Ese debate duró 11 horas. Arqueólogos, ingenieros e investigadores de alto nivel examinaron todos los riesgos posibles mientras una cuidadosa excavación manual alrededor de la abertura revelaba algo sorprendente. La cámara de abajo todavía estaba intacta. La retroexcavadora solo había perforado un punto. Todo lo demás permaneció sellado y de alguna manera seco. Ese descubrimiento transformó toda la operación de la noche a la mañana. Por primera vez en la historia moderna de Oak Island, los investigadores no se enfrentaban a un pozo inundado ni a un túnel colapsado. Se encontraban frente a una cámara subterránea preservada que no había sido tocada por la humedad durante más de 228 años. Inmediatamente se prohibió la entrada de maquinaria pesada a la zona. A partir de ese momento, cada movimiento se volvió dolorosamente deliberado. Solo herramientas manuales. Los sensores ambientales monitorearon los más mínimos cambios en la presión y la calidad del aire, mientras que los arqueólogos documentaron cada centímetro antes de que algo se alterara. El proceso avanzó lentamente 3 días completos de excavación, pausas, al final de cada turno para revisar datos, analizar la estabilidad estructural y planificar el siguiente paso con extrema precaución. Capa por capa, la entrada finalmente se abrió más. Luego, ya entrada la tercera noche, alguien iluminó por primera vez una luz en la oscuridad. Nadie habló. No hubo vítores ni celebración. Solo el silencio se extendió por el sitio, mientras el equipo contemplaba una cámara que ningún ser humano había visto en más de 2 siglos. Y lo que aguardaba en el interior parecía mucho más grande de lo que nadie había imaginado. El haz de luz reveló un espacio mucho más sofisticado de lo que nadie esperaba. La cámara subterránea tenía aproximadamente 8 metros de largo y casi 14 de ancho, con un techo lo suficientemente alto como para que una persona pudiera permanecer debajo sin agacharse. Gruesas vigas de roble reforzaban cada pared, y cada junta estaba ajustada con una precisión que los historiadores describieron más tarde como notablemente avanzada para finales del siglo XVIII. Pero la construcción en sí no fue el detalle que más inquietó al equipo, fue el diseño. Esta no era una habitación hueca excavada en la tierra. En el interior, la cámara había sido dividida en 3 secciones distintas, cada una separada con cuidado deliberado. Y de pie allí, en el aire viciado del subsuelo, los investigadores comenzaron a comprender algo que cambió toda la interpretación del sitio. Este lugar no había sido construido apresuradamente. No era un escondite desesperado ni un escondite aleatorio enterrado durante el caos. Quien lo creó había seguido un sistema, un plan. El compartimento más cercano a la entrada era el más pequeño, casi modesto, comparado con lo que había en el interior. Al principio el contenido parecía frágil y corriente, fardos de material no metálico protegidos bajo cubiertas deterioradas. Los arqueólogos creían que probablemente se trataba de elementos orgánicos, posiblemente documentos o registros preservados intencionalmente contra la humedad y el tiempo. Nada fue perturbado inmediatamente. Cada objeto permaneció exactamente donde había reposado durante siglos,
mientras los especialistas fotografiaban, midían y catalogaban la escena con detalle microscópico. Más allá de ese primer divisor se encontraba la segunda cámara y la atmósfera cambió instantáneamente. Aquí los objetos metálicos llenaban el espacio en pilas cuidadosamente dispuestas colocadas con tal orden que parecía que quien los colocaba allí esperaba regresar algún día y recuperarlos sin dificultad. No hubo aleatoriedad en el arreglo, sin pánico, solo una organización metódica congelada en el tiempo. Luego vino la sección más profunda protegida detrás de la barrera interna más fuerte dentro de la estructura. Más tarde los investigadores lo describirían como el depósito principal de la cámara, el verdadero corazón de cualquier operación que alguna vez tuvo lugar debajo de Oak Island. Incluso antes de que los expertos completaran su análisis, era imposible ignorar su importancia. Oro, plata. Artefactos cuyos orígenes no quedaron claros de inmediato, pero que tenían un peso histórico inconfundible en el momento en que emergieron de la oscuridad. Pero en lugar de apresurarse a eliminar algo, el equipo ralentizó aún más el proceso. Se dedicaron 2 días completos únicamente a la documentación mapeo estructural, estudios de sedimentos, fotografías y evaluaciones de preservación diseñadas para capturar la cámara exactamente como había sido descubierta. Esa decisión luego resultaría crítica, transformando el hallazgo de una sensacional historia de tesoro a algo mucho más serio, un registro histórico preservado en contexto. Y mientras los especialistas pasaban las siguientes 8 semanas estudiando los materiales recuperados, una conclusión empezó a llamar la atención. Los metales almacenados dentro de la segunda sección parecían consistentes con las reservas del Tesoro británico relacionadas con la era de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, con evidencia que sugiere vínculos con rutas comerciales del Caribe, que pueden haber cruzado el Atlántico en circunstancias que la historia nunca registró por completo. A medida que los especialistas continuaron trabajando en el compartimento más profundo de la cámara, la escala del descubrimiento se volvió más difícil de descartar como simple riqueza enterrada. Los objetos recuperados allí parecían vinculados a la fase final de la Guerra Revolucionaria estadounidense, con evidencia que sugiere que ciertos objetos de valor pueden haber sido puestos bajo protección británica durante los últimos años del conflicto. El oro y la plata dominaban gran parte del depósito, pero los investigadores rápidamente se dieron cuenta de que la parte más extraordinaria de la cámara podría no ser el tesoro en absoluto. Dentro del primer compartimento, preservados debajo de capas diseñadas para protegerlos de la humedad y la descomposición, había documentos que se cree datan entre 1779 y 1783, un periodo en el que partes del registro histórico siguen siendo frustrantemente incompletas. Los historiadores comprendieron inmediatamente las implicaciones. Mientras que el valor estimado de los metales preciosos se sitúa entre 140 y 160 millones de dólares, los propios documentos podrían resultar infinitamente más importantes. El dinero se puede contar, la historia perdida no puede. Esa comprensión renovó la atención sobre una cuestión que había perseguido a Oak Island durante generaciones. ¿Cómo es posible que algo tan significativo permanezca oculto durante 228 años en una de las islas más buscadas de la Tierra? Irónicamente, la respuesta puede ser dolorosamente sencilla. Durante décadas, casi todas las operaciones importantes se centraron en Money Pit y el lado oeste de la isla, áreas respaldadas por pistas históricas y descubrimientos anteriores que naturalmente atrajeron recursos y atención. La lógica detrás de ese enfoque era sólida. Pero toda investigación crea puntos ciegos y mientras los equipos de búsqueda se concentraban en los lugares que creían que eran más importantes, otro lugar escapó silenciosamente a un escrutinio serio año tras año. La construcción de la cámara solo fortaleció esa invisibilidad. Debido a que permaneció sellado y seco, no produjo ninguna de las firmas subterráneas obvias en las que normalmente confiaban los investigadores. Los pozos inundados y los grandes huecos tienden a destacarse durante los estudios. Esta estructura se mezclaba casi perfectamente con las irregularidades naturales debajo de la isla. Escaneos anteriores registraron anomalías, pero nada lo suficientemente dramático como para justificar una excavación importante.
Ahora mirando hacia atrás, algunos investigadores creen que esto pudo haber sido intencional, que quien construyó la cámara la diseñó específicamente para evitar la detección, anticipando la posibilidad de que algún día otros vinieran a buscar. Y durante más de 2 siglos esa estrategia tuvo éxito. No porque la isla careciera de tecnología o porque nadie se esforzara lo suficiente, sino porque la última pieza del rompecabezas se encontraba justo fuera de las áreas en las que todos confiaban más. Al final no fue un sistema de escaneo avanzado ni una teoría revolucionaria lo que expuso la cámara. Era una tarea rutinaria en una tarde cualquiera de finales de agosto. Un operador de máquina cava un poco más profundo que los equipos anteriores. Una madera conservada elevada a la luz del día exactamente en el ángulo correcto. Un momento de reconocimiento por parte de alguien con suficiente experiencia como para entender lo que estaba viendo antes que nadie. Desde entonces el mundo académico ha respondido con cautelosa moderación en lugar de celebración. Los historiadores y arqueólogos han exigido verificación, documentación y análisis rigurosos antes de sacar conclusiones, exactamente como lo requieren los estudios serios, porque descubrimientos de esta magnitud no se validan ni con entusiasmo ni con titulares, sobreviven solo a través de la evidencia. Y si los hallazgos dentro de esa cámara continúan resistiendo el escrutinio, es posible que Oak Island ya no sea recordada simplemente como un misterio centenario, sino como el sitio de una de las recuperaciones históricas más importantes de los tiempos modernos. Lo que sorprendió a muchos expertos no fue solo lo que se había descubierto debajo de Oak Island, sino la profesionalidad con la que se había manejado toda la operación una vez que se abrió la cámara. Durante el período de evaluación de 8 semanas, el equipo de investigación recopiló un nivel extraordinario de documentación. No notas de campo apresuradas ni observaciones fragmentadas, sino un registro arqueológico completo construido con precisión en cada etapa. Posteriormente, críticos independientes señalaron un detalle en particular. El interior de la cámara había sido documentado extensamente antes de que se retirara un solo objeto. En el mundo de la arqueología eso tiene una enorme importancia. El contexto puede ser tan valioso como los artefactos mismos, y los especialistas familiarizados con excavaciones a gran escala admitieron que los estándares aplicados aquí rivalizaban y en algunos casos superaban los procedimientos observados en proyectos institucionales formales. Ese elogio tuvo peso precisamente porque fue medido y comedido, sin afirmaciones sensacionalistas, sin reacciones exageradas. Simplemente el reconocimiento de que las pruebas se habían conservado correctamente desde el principio. Cuando los historiadores finalmente obtuvieron acceso a los materiales recuperados del primer compartimento, su respuesta siguió el cuidadoso ritmo de una erudición seria. Cada página, cada fragmento, cada marca fue objeto de escrutinio antes de que alguien se atreviera a sugerir conclusiones más amplias. Las primeras interpretaciones nunca se tratan como certezas, especialmente cuando las implicaciones podrían remodelar la comprensión de la guerra revolucionaria estadounidense. Sin embargo, incluso los cautelosos hallazgos preliminares apuntaban hacia algo notable. Los documentos parecían corresponder a finales del siglo XVIII. Su condición se alineaba con el ambiente sellado de la cámara, y quizás lo más importante es que algunos de los escritos parecían relacionados con correspondencia oficial de los años comprendidos entre 1779 y 1783, un período en el que partes del registro histórico siguen incompletas o son objeto de controversia. Para la mayoría de las personas esos detalles pueden parecer técnicos, pero para los investigadores que pasan carreras enteras persiguiendo piezas perdidas de la historia, descubrimientos como este son casi inauditos. No porque sean dramáticos, sino porque son increíblemente raros. Y más allá de la importancia académica, el descubrimiento cambió algo profundamente personal para las personas que pasaron años buscando en Oak Island cuando casi nadie más creía que el esfuerzo todavía tenía sentido. Durante décadas la isla exigió paciencia y ofreció poco a cambio excepto incertidumbre, reveses y preguntas sin respuesta. El tiempo desapareció, el dinero desapareció, la confianza a menudo también desaparecía. Sin embargo, el equipo continuó de todos modos.
impulsado por la creencia de que el trabajo disciplinado importaba incluso cuando los resultados no llegaban rápidamente. Ahora en el centro de un descubrimiento que historiadores de todo el mundo estaban empezando a examinar serie 70, seriamente esos años, de repente cobraron un significado diferente. Los fracasos, los retrasos y los interminables callejones sin salida no fueron tiempo perdido. Habían adquirido la experiencia necesaria para reconocer la importancia de la cámara en el instante en que apareció. Un investigador lo explicó más tarde de una manera que quedó grabada en la mente de muchas personas involucradas en el proyecto. No habían estado simplemente buscando un descubrimiento todos esos años. Sin darse cuenta, se habían estado preparando para la responsabilidad de manejarlo correctamente cuando finalmente llegó el momento. Se suponía que el hombre que descubrió la cámara nunca pasaría a formar parte de la historia de Oak Island. No era uno de los investigadores principales, ni un historiador, ni la cara visible de la operación. Solo un operador de retroexcavadora que había pasado 4 temporadas trabajando silenciosamente por toda la isla, aprendiendo sus extraños patrones capa por capa. Esa experiencia resultó ser más importante de lo que nadie pensaba, porque cuando el cubo sacó esa madera preservada de las profundidades del subsuelo, notó detalles que otros podrían haber ignorado: el estado de la madera, los cortes antinaturales, la sensación de que algo debajo de la superficie no pertenecía allí de forma natural. En muchos sentidos, su papel refleja toda la historia de Oak Island. No es un avance dramático que aparece de la nada, sino años de perseverancia que lentamente preparan a las personas para un momento que nunca podrían predecir por completo. Y ahora ese momento se está expandiendo mucho más allá de la isla. Para los historiadores, el descubrimiento introduce posibles fuentes primarias vinculadas a uno de los períodos más turbulentos de la historia de América del Norte. Para el equipo de investigación, valida décadas de trabajo disciplinado que muchos extraños alguna vez consideraron imposible de justificar. Sin embargo, incluso después de que se abrió la cámara, los mayores misterios no desaparecieron, solo cambiaron de forma. Los historiadores todavía debaten cómo el liderazgo colonial británico manejó las enormes presiones militares y financieras durante los últimos años de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, en parte porque los registros supervivientes de esa época siguen estando incompletos. Los documentos recuperados de Oak Island pueden ayudar a esclarecer algunas de esas piezas faltantes, pero los especialistas advierten que el análisis podría tardar años antes de que surjan conclusiones más sólidas. Y para el mundo en general que sigue la historia, cazadores de tesoros escépticos, investigadores y espectadores comunes y corrientes cautivados por la leyenda de la isla, el descubrimiento responde solo a una pregunta con certeza. Algo verdaderamente significativo estaba escondido allí. Todo lo demás permanece abierto. ¿Por qué fue enterrado debajo de Oak Island? ¿Quién ordenó construir la cámara? ¿Qué está escrito exactamente dentro de esos documentos conservados? Y quizás lo más inquietante de todo, ¿podría haber todavía más estructuras subterráneas esperando más allá del área ya descubierta? Esas preguntas aseguran que la historia está lejos de terminar. En todo caso, el misterio se ha convertido ahora en algo más peligroso y fascinante que antes. La historia documentada aún se revela pieza por pieza. El descubrimiento también ha transformado lo que Oak Island representa en el futuro. Durante generaciones, la isla existió principalmente como una leyenda de tesoro alimentada por rumores, teorías y excavaciones fallidas. Pero una cámara de ingeniería preservada, que contiene artefactos históricos y documentos sellados, cambia la conversación por completo. Esto ya no es simplemente una búsqueda del tesoro privada. Ahora implica leyes de preservación, supervisión académica, responsabilidad histórica y potencialmente participación del gobierno con respecto a cómo se protegerá y estudiará el sitio en el futuro. El equipo de investigación pareció reconocer ese cambio de inmediato. Su decisión de pasar 8 semanas completas documentando y analizando el hallazgo antes de hacer cualquier anuncio público demostró que ya no estaban persiguiendo un misterio solo para ellos. Estaban preservando algo que pertenecía a la historia. Y quizás lo más extraño de todo
es lo increíblemente ordinario que fue en realidad el comienzo del descubrimiento. Un conflicto de programación redirigió una máquina a un terreno olvidado. Un operador experimentado decidió excavar un poco más profundo que los equipos anteriores. Una llamada de radio desencadenó 48 horas que cambiaron para siempre 2 siglos de especulaciones. Ningún gran plan maestro. Ninguna teoría resultó ser correcta de repente. Solo la preparación se reunió en el momento exacto en que apareció la oportunidad. Debajo de Oak Island, oculta durante 228 años, había evidencia de que generaciones de buscadores pueden haber estado persiguiendo algo real todo el tiempo: riquezas, registros y restos de una época en la que el futuro de todo un continente aún era incierto. Y después de todos estos años, es posible que la isla finalmente esté pasando de ser una leyenda a una historia que aún espera ser comprendida por completo.